שובה אדוני את שביתנו שובה אדוני שביתנו על יד בן דוד משיחנו חיש מבשר כל קהלנו קיים כל נחמות ישעיה Shalom, Berajot. Bienvenidos a Emet. El tema de hoy es eternidad. Todos conocemos el tiempo. Vivimos contando segundos, minutos, horas, días y años. Todo lo que existe a nuestro alrededor parece estar sujeto al tiempo. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Pero surge una pregunta que muy pocas personas se detienen a pensar. ¿Qué es realmente la eternidad? ¿Es simplemente muchísimo tiempo o es algo completamente diferente? Hoy vamos a analizar este misterio desde la filosofía y la lógica. ¿La eternidad es mucho tiempo? La mayoría imagina la eternidad como un reloj que nunca deja de avanzar. Millones, billones, trillones y así para siempre. Pero eso no sería eternidad. Eso sería tiempo infinito. Y existe una diferencia enorme. Mientras existe un antes y un después, sigue existiendo tiempo, aunque nunca termine. Por lo tanto, infinito y eterno no son exactamente lo mismo. ¿Qué es el tiempo? Antes de entender la eternidad, debemos entender el tiempo. El tiempo es la medida del cambio. Si nada cambiara, no existiría el paso del tiempo. Sabemos que el tiempo existe porque las cosas cambian. Las estrellas cambian, las montañas cambian, nuestro cuerpo cambia, nuestros pensamientos cambian, todo cambia. Y precisamente por eso percibimos el tiempo. Debemos entender que la eternidad es la ausencia del cambio. Aquí aparece una idea sorprendente. Si el tiempo depende del cambio, entonces, donde no existe cambio, tampoco existe tiempo. La eternidad no sería una cantidad infinita de tiempo, sería una existencia fuera del tiempo, sin pasado, sin futuro, solo un presente permanente. ¿Puede existir algo eterno? Todo lo que observamos comenzó. Todo tiene una causa. Todo depende de otra cosa. Nada material parece ser eterno. Pero, si todo comenzó, entonces la causa del universo no puede depender del mismo tiempo que produjo, porque el efecto nunca puede crear su propia causa. Si el tiempo comenzó con el universo, entonces la causa del universo debe existir fuera del tiempo, es decir, debe ser eterna. Algo más que debemos comprender es que la eternidad no envejece. Nosotros envejecemos porque vivimos dentro del tiempo, pero aquello que está fuera del tiempo no envejece, no mejora, no empeora, no adquiere experiencia, no pierde memoria, simplemente es. Ahora, ¿podemos imaginar la eternidad? Nuestro cerebro tiene enormes dificultades para hacerlo. Toda nuestra experiencia ocurre dentro del tiempo. Por eso, tratamos de imaginar la eternidad como un calendario infinito. Pero la eternidad no es un calendario sin final. Es una realidad completamente distinta. Tan distinta que nuestra mente apenas puede aproximarse a comprenderla. ¿Qué implica esto? Si existe un ser eterno, entonces ese ser no está limitado por el tiempo, no espera que llegue mañana, no recuerda ayer como nosotros. Su existencia no depende de relojes. El tiempo pertenece a la creación, no al creador. La conclusión es que la eternidad no significa
vivir para siempre dentro del tiempo. Significa existir independientemente del tiempo. Todo lo que comienza necesita una causa. Todo lo que cambia pertenece al tiempo. Pero aquello que nunca comenzó y nunca cambia es verdaderamente eterno. Y esa idea cambia completamente la forma en que entendemos la realidad. Porque si existe un ser eterno, entonces todo lo demás depende de él. En el siguiente episodio seguiremos explorando los grandes misterios de la existencia, utilizando la filosofía, la razón y la búsqueda incansable de la Emet, es decir, la verdad. Les comparto una cápsula de iluminación con respecto a una confusión que se ve por ahí. Sabemos que Yahweh es este ser eterno y Él es la Emet. Pero a veces, en el mundo cristiano se ha enseñado que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Como bien sabemos, la Trinidad no es un concepto semítico, no es un concepto judío y tampoco es parte del movimiento nazareno de Yehoshua. Entonces, cuando se habla en las Escrituras del Espíritu Santo, no es la tercera persona de la Trinidad. En realidad es una frase idiomática para referirse al obrar de Dios. A veces, la expresión puede entenderse como la corriente de santidad o básicamente el viento de santidad. Es un término femenino en realidad. Ruach HaKodesh es la expresión en hebreo, pero esto se refiere a la obra de Dios. O sea, no es una persona, es una descripción de lo que Dios hace en el mundo. Cuando Dios quiere hacer algo para beneficio de los creyentes, para revelar la verdad, puede valerse de las Escrituras, de los profetas o de cualquier medio de comunicación que sea inspirado por Él. Bueno, eso es el Espíritu Santo técnicamente. Así que ya lo saben, estimados, nada de decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso es incorrecto. De todas formas, esto lo veremos más adelante, más ampliamente, pero por el momento es importante que ustedes lo sepan. Nos veremos en la siguiente oportunidad, si el Eterno lo permite. Shalom, Berajot. תשובה אדוני שביתנו